En el pueblo de Salem Slot, cosas muy extrañas están sucediendo. Los niños desaparecen y los muertos no se quedan en la morgue. Forasteros del este de Europa con colmillos llegan por medio de Amazon. Y sí, esta película es de vampiros, así que veamos el misterio de Salem Slot. Todo comienza con este hombre que vemos acá. Él es el ayudante de un vampiro llamado Conde Barlow. Él llega a una tienda y le pide a los empleados que entreguen un paquete. El paquete no es nada más ni nada menos que el ataúd del Conde Barlow. Poco después conocemos a Ben, que es un escritor muy famoso que regresa al pueblo de Salem Slot. Ben vivió en el pueblo cuando era niño, pero lo dejó después de que sus padres fallecieron en un fatal accidente. En su regreso al pueblo conoce a Susan, una agente inmobiliaria que le ayuda a buscar lugar donde vivir ahora que regresó al pueblo. Susan está enamorada de él, ella resulta que es fanática de sus libros. Ben empieza a corresponderle porque parece que también le gusta, así que empiezan a salir. Aquí Susan le revela a Ben que ella no quiere vivir en el pueblo, pero no puede dejarlo porque su madre quedó viuda hace poco y decide quedarse con ella a vivir para poder complacerla. Conocemos a Mark, un niño pequeño que también acaba de llegar al pueblo con su familia, y por ser el chico nuevo empieza a recibir bullying de los niños más grandes, pero él se defiende, lo que causa la admiración de otros niños como Daniel y su hermano. Mark los invita a su casa para que puedan conocerse y hacerse amigos. También llama la atención de un profesor llamado Matthew. Matthew es un profesor muy bonachón que simplemente le aconseja a Mark que no se meta en muchos problemas. Y bueno, los niños ya en la casa de Mark juegan y se divierten hasta que se dan cuenta de que es demasiado tarde, así que deben regresar a casa. Para regresar a casa, los niños deben de atravesar un gran bosque. Mientras lo atraviesan, el hermano de Daniel desaparece, pero no desaparece realmente porque el ayudante del Conde Barlow lo rapta. La razón por la que lo rapta es para entregarlo como sacrificio a su amo, para que así el vampiro pueda iniciar con su cacería de humanos dentro del pueblo. Y aunque se crean escuadrones de búsqueda y rescate, no logran encontrar al niño. Días después, Daniel en la noche escucha a su hermano llamándolo, así que corre al patio para buscarlo. Pero vemos que solo era una trampa para llevarse a Daniel también. A diferencia de su hermano, Daniel no desaparece, sino que termina hospitalizado. Tiene una deficiencia de glóbulos rojos, por lo que está en coma. Finalmente despierta y empieza a beber de la bolsa de sangre de transfusión, lo que horroriza a su madre. Poco después muere en el hospital. Días después, ya en el funeral, uno de los enterradores se queda dormido y despierta en la noche para poder terminar el trabajo de enterrarlo. Mientras está haciendo su trabajo, escucha cómo Daniel lo llama, pero no hay nadie dentro del ataúd. Daniel, convertido en vampiro, lo ataca. El hombre no recuerda nada de lo sucedido y aparece en el barrio del pueblo, donde Matthew se compadece de él y decide ayudarlo. Lo lleva a su casa, pero cuando lo lleva a su casa empieza a notar cosas muy extrañas, como que tiene una mordida en el cuello. También al salir de su casa puede observar que el hombre entra y sale por la ventana. Por tal motivo decide ir en busca de Ben y Susan, y con cruz en mano regresan a la casa de Matthew, solo para darse cuenta de que el hombre ya ha fallecido, pero ya no tiene las marcas en el cuello. Matthew ataca a Boss y se da cuenta de que están en presencia de una plaga de vampiros, pero obviamente ni Ben ni Susan le creen. Así que le dejan el caso a las autoridades, que llegan y se llevan el cuerpo, donde la autopsia queda a cargo de la doctora del pueblo. Y bueno, la noche transcurre normalmente hasta que de repente el hombre regresa, ahora convertido en vampiro. Le dice a Matthew que su amo quiere conocerlo, y Matthew busca con qué defenderse. Toma una cruz. Al tomar la cruz, esta empieza a iluminarse. Matthew logra repeler la amenaza del vampiro, pero queda exhausto. Termina desmayado. A la mañana siguiente llega la doctora y le explica que el cuerpo ha desaparecido de la morgue. Matthew, al oír esto, intenta explicarle a la doctora que se trata de vampiros, pero ella no le cree. Y bueno, retrocedemos un poco porque esa misma noche Mark tiene la visita de Daniel convertido en vampiro, quien le hipnotiza para que le abra la ventana, y cuando está a punto de atacar a Mark, este se espanta porque ve que detrás de él hay unas cruces que empiezan a iluminarse, lo que hace que huya a toda prisa. La doctora, Ben y Susan van a la morgue para investigar si las teorías sobre vampiros son ciertas. La idea es monitorear si uno de los recientemente fallecidos se levanta como vampiro, hecho que sí sucede. La madre de Daniel, ahora como vampiro, los ataca. Como no tenían protección, improvisan una cruz con unos palitos de madera, cosa que funciona, pero no sin antes la vampiro mordiera a la doctora. Pero la doctora no se convierte en vampiro, ya que tenía un desinfectante que se pone al momento en el que es mordida. A la par en la que esto sucede, Mark y Matthew se encuentran en la casa del Conde Barlow. Ambos investigaban sobre el vampiro, pero quedan encerrados. Matthew ayuda a Mark a subir al primer piso. Después de eso es atacado por el Conde Barlow, y Mark es amarrado por el ayudante del conde, pero cuando lo libera para llevarlo en presencia de su amo, este lo golpea y lo mata. Ben, Susan y la doctora van a la iglesia del pueblo en busca del cura, en donde también se encuentran a Mark, que estaba en busca de protección, ya saben, agua bendita y cruces de madera. El cura accede a ayudarlos, por lo que regresan a la casa del conde en busca de Matthew, pero cuando llegan ya es demasiado tarde porque Matthew, ahora como vampiro, los ataca y logran solamente neutralizarlo porque entra la luz del sol al sótano. El final de Matthew llega cuando le clavan una estaca de madera en el pecho, pero ahora necesitan idear un plan para poder contener la amenaza de los vampiros que están infestando el pueblo, pero antes necesitan ponerse a salvo, así que saben que la iglesia posiblemente es el único lugar en el que los vampiros no podrán atacarlos. Deciden llevar a sus familias y amigos a la iglesia antes de que el sol oscurezca. La doctora va por el alguacil, quien le dice que el pueblo
ya está condenado. Mark y el cura van por los padres de Mark, quienes no creen nada de lo que les platican. El padre de Mark es atacado por un vampiro en la puerta de la casa y el conde Barlow hace presencia matando a la madre de Mark. El cura trata de enfrentar al conde con una cruz de madera, pero pierde su fe y este muere. Sin embargo, Mark logra huir. Ben espera a Susan afuera de la casa de esta. Mientras Susan platica con su madre le revela que es la nueva ayudante del conde Barlow. Un vampiro emerge de las sombras y muerde a Susan. Ben, al percatarse de lo sucedido, toma a Susan y la lleva velozmente de regreso a la iglesia, donde espera que la doctora pueda ayudarla. Pero ya es demasiado tarde, porque ya en la iglesia Susan se empieza a retorcer como chiripiorca. Al día siguiente, Ben y la doctora, totalmente solos, exploran el pueblo, que parece desierto, pero se encuentran con Mark, que también sobrevivió la noche. Los tres juntos exploran y se dan cuenta de que todos los coches están reunidos en el autocinema del pueblo. Llegan a la conclusión de que los autos están siendo utilizados como ataúdes, y parece que si abren todos los carros podrán exterminar con toda la amenaza, ya que aún tienen la luz del día. Así que se disponen a hacerlo, pero cuando empiezan a abrir los carros, llega la mamá de Susan, quien les dispara, hiriendo letalmente a la doctora. Y no solo eso, parece que su suerte se les acaba, porque cada vez hay menos luz de día y los vampiros empiezan a salir. Ben está a punto de caer, se encuentra entre la espada y la pared, entre los vampiros y los disparos de la mamá de Susan, pero no contaba con que iba a llegar Mark, que toma un carro y atropella a la mamá de Susan y derrumba la pantalla del autocinema. Con esto entra un poco más de luz que quema a los vampiros que atacaban a Ben. Ahora se disponen a encontrar cuál es la tumba del conde Barlow, y una vez que la encuentran se disponen a abrirla, pero de nuevo la suerte se les acaba porque la luz del día otra vez se empieza a ir y el conde Barlow despierta. También despierta a Susan, que ataca a Ben, y después de tratar de contenerla, Ben termina con ella clavándole una estaca en el corazón. Mark huye e intenta escapar del conde Barlow escondiéndose debajo de la pantalla, pero el vampiro lo logra atrapar y cuando está a punto de morderlo llega Ben, quien le clava una estaca en la cara, poniendo fin de esta manera a la amenaza. La película termina con Ben y Mark saliendo del pueblo en el carro de Ben.